Desde Melipilla hasta Oxford, la historia de un estudiante que llegó a ganarse un galardón en la prestigiosa Universidad Británica. El mismo que, siendo diputado de un partido del Frente Amplio, denunció a Giorgio Jackson, que nos quería hacer creer que donaba para buenas causas parte de su sueldo como diputado, haciéndonos saber que iban a una fundación del mismo Giorgio Jackson. Diputado, en fin, que renuncia a su cargo para meterse en un pequeño cacho que fue el de integrar la Convención Constituyente. Estamos hablando nada más y nada menos que de Renato Garín. Y en una nueva temporada de estos comentarios de libro en el canal del profesor Silva, queremos comentar la crónica que Renato Garín como constituyente escribió del año de trabajo en ese lugar y en el que nos explica cómo se incendió la Convención Constituyente. Si quieres saberlo, acompáñanos en este episodio. ¿Qué es un incendio? Un incendio es un fuego grande de algo que no debía quemarse. ¿Qué es un incendiario? Un incendiario es un sujeto que prende incendios. Ahora, también se usa la misma palabra para designar a alguien apasionado, vehemente. Es decir, alguien que vibra con una pasión y que está dispuesto a pegar el fuego de esa pasión a otros, que está dispuesto a prenderse fuego a sí mismo, incendiarse, es una metáfora por supuesto, e incendiar a otros con aquello que lo apasiona, ¿no? Que puede ser un amor, la ira, el despecho, etc. Es interesante estas ideas del incendio y del incendiario para entender un poco el registro en el que Renato Garín entendió el funcionamiento de la Convención Constituyente. No por nada titula su libro El fracaso. ¿Cómo se incendió la Convención? El incendio, de hecho, el fuego real y metafórico, cumplen en el libro de Garín, en la concepción que Garín tiene de lo que pasó en la Concepción, un rol fundamental. Se impone decir algo sobre el autor. ¿Quién es Renato Garín? Quizá la característica que a él más le gustaría que destacara, y lo hago con mucho gusto, es que es oriundo de Melipilla y orgulloso de serlo. Desde Melipilla llegó a estudiar Derecho a la Chile, desde donde se graduó con distinción. Obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos, después también estudió en Oxford, donde también fue galardonado. Definitivamente tiene una inteligencia muy despierta y una gran curiosidad por lo intelectual, que entiendo le viene de familia. Fue diputado, militó en Revolución Democrática y fue, ya lo adelantamos y usted probablemente lo sepa, el que puso al descubierto la fachada de Giorgio Jackson cuando decía que donaba parte de su sueldo como diputado y resulta que la estaba donando a una fundación propia. Estudió en la Chile, ustedes saben, una universidad que hoy día se encuentra cuestionada por el tipo de tesis que se dirigen allí en su seno, pero en fin, no vamos a hablar de eso. No. Tuve el gusto de compartir un espacio de entrevista con él y Vanessa Kaiser en el canal de Vanessa que se llama Esfera Pública, pueden verlo aquí. Y la verdad es que me dio gusto, no comparto muchas de las cosas que él dice o piensa, sin embargo creo que es una persona honesta y sin duda muy, muy bien educada. Pero no nos distraigamos más, vamos a lo que nos trajo hoy aquí, que es el comentario del libro que escribió. Lo hago, en primer lugar, ¿qué pasó en la convención por dentro? Evidentemente que usted y yo fuimos siguiendo más o menos las noticias del día a día, pero había mucha cosa que no sabíamos bien cómo interpretar. Y por supuesto hubo muchas cosas de las que nunca nos enteramos. Y Renato Garín nos las cuenta. Y nos las cuenta con bastante descaro, debo decir. O sea, es un autor sin pelos en la lengua, un autor que no tiene pudor, escrúpulos en quedar mal con otras personas, y yo diría un autor que tampoco tiene escrúpulos en quedar mal consigo mismo. Y de hecho es una de las notas que yo más destaco del libro, que es un autor que se sabe reír de sí mismo, ¿no? Hay una nota, por supuesto, de escepticismo profundo, de humor negro, pero se ríe de sí mismo y eso hace que por lo menos conmigo como lector resultara simpático y yo empaticé con él. Y para quienes lo hayan visto en acción, por ejemplo en los programas Sin Filtro, sabrán a qué me estoy refiriendo. Quería partir simplemente poniendo sobre la mesa el propósito del libro. ¿Por qué Renato Garín escribe este libro? Según sus propias palabras, él quiere explicarle al lector por qué se incendió la Convención Constituyente. Y usa esta palabra, ¿no? Incendiar, incendio. La imagen del fuego que destruye algo que no debía ser destruido, que no debía quemarse, que no debía ser devorado por el fuego.
Esto es muy interesante y sobre este punto vamos a volver. Pero este es el primer propósito declarado de Renato Garín para escribir. Explicar por qué se incendió la Convención Constituyente. Un segundo propósito que explica el deseo y la intención de Renato Garín por escribir este libro, lo dice él mismo también en la introducción, es rendir un homenaje a la cultura popular en la que fue educado. Evidentemente está haciendo una referencia a su infancia y adolescencia en Melipilla, pero también a la música que escuchó como joven y probablemente hoy día también, no es tan viejo, tiene 36 años. Y entonces en los inicios de cada capítulo él va citando versos de las letras de canciones populares como Los Bunkers, Tiro de Gracia, Los Prisioneros, etcétera, ¿no? Que son bastante atinados, hay que decir. Es decir, tú te lees esos versos y ya puedes intuir de qué va a tratar el capítulo, y de hecho cuando terminas la lectura del capítulo, si vuelves sobre los versos que él cita al principio, entiendes muy bien cómo engranan, ¿no? Cómo se explican mutuamente, ¿no? Un ejemplo, en el capítulo 1, que se titula Julio y se refiere al primer mes de funcionamiento de la convención y en particular a la instalación, abre el capítulo con los siguientes versos de la canción El Juego Verdadero, de Tiro de Gracia. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego, juega contigo como un muñeco. Y estos versos son la introducción básicamente de la tesis de este libro, ¿no? Que es que la convención, los constituyentes, básicamente de izquierda, que son los que dirigieron este concierto, con la derecha mirando simplemente cómo jugaban a la pelota, cómo tocaban los instrumentos, y incendió la convención, y ese fuego los consumió a ellos también. Básicamente la idea de que el fuego los consume se resume en el fracaso del plebiscito del 4 de septiembre desde la perspectiva de los constituyentes. Bien, ese era el propósito del libro. Ahora una brevísima palabra sobre el origen del libro, y en realidad es casi del origen material del libro. Lo dice el mismo Renato Garín también en la introducción. Es un cuaderno que lo acompaña desde el día 1 del funcionamiento de la convención. Él no habla de la campaña como sí hace otro constituyente que vamos a comentar en el futuro, se los dejo pasado, Jorge Baradit. Ya hablaremos de su libro. Renato Garín no habla de la elección, sino del momento de la instalación, desde el 4 de julio. Bien, ya les dije algo sobre el propósito con el que Renato Garín escribió el libro. Ahora déjenme decirle una palabra sobre el origen, y prácticamente sobre el origen material del libro. Es un cuaderno que acompañó a Renato Garín desde el día 1 del funcionamiento de la convención, es decir, desde el 4 de julio del 2021. Él fue anotando, imagino que diariamente, porque la verdad es que los apuntes, si son apuntes, son bastante exactos, así que asumo que fue anotando en bastantes momentos de ocio, quizá en esos escapes al jardín que hacía, de los que no da mucha cuenta. Se ve que pasó muchas horas en el jardín, hastiado probablemente del clima de la convención, y fue tomando sus notas a diario y después las transformó en un libro. Ese es el origen material. Se compone de 3 partes, cada una tiene varios capítulos, y después hay una coda que es como un epílogo, ¿no? Hay una conclusión. Ahora algo sobre la estructura del libro, brevemente también. Se divide en 3 grandes partes, cada una de ellas compuesta de varios capítulos, y hay una conclusión al final, por supuesto, y una coda, que es como una colita al final, casi un epílogo, que cierra el libro. El contenido del libro está estructurado cronológicamente. Aparte de estos capítulos, que es como la estructura formal, el contenido sigue paso a paso cada una de las sesiones plenarias de la convención. Son los hitos, por decirlo así, que le sirvieron a Renato Garín para ir escribiendo o describiendo lo que ocurrió en la convención. Hemos dicho algo sobre el propósito, hemos dicho algo sobre el origen, hemos dicho algo sobre la estructura. Ahora me gustaría decir algo sobre el estilo, cómo está escrito. La primera palabra que se me viene a la cabeza para resumir el estilo con que está escrito es ácido. Hay acidez en el texto. Se experimenta lo mismo que cuando se comen esos loops, ¿no? Esos caramelos como con sal, como con una sal que es dulce, una cosa muy rara, pero esa acidez se experimenta al leer y es grato. Después es muy ágil, ¿no? Yo me entretuve leyéndolo. Hay partes que son un poco más aburridas, quizás por ser más técnica o más descriptiva de detalles que realmente para quien no participó pueden resultar excesivos. Es disperso, pero en el buen sentido, creo yo. Es decir, tiene como escapes a la historia o reflexiones que son interesantes. Yo me entretuve en particular con su relato sobre quién es Jorge Uneu Segers o sobre el incendio de la iglesia de la Compañía. Quizá lo más interesante del estilo es que es humano. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que cuando leemos, conocemos a Renato Garín. Nosotros nos adentramos en la convención a través de Renato Garín. No es una
panorámica, fría, abstracta, objetiva de lo que pasó, sino que es vista a través de un protagonista, y de un protagonista que desde muy temprano se decepciona. De hecho, hay muchos detalles que a mí particularmente me entretuvieron infinito sobre el mismo Renato Garín y lo que le pasaba en la convención. Él habla de los problemas estomacales que le provocó la convención, de los problemas de insomnio que le provocó la convención, nos cuenta detalle a propósito de sus tratamientos capilares, ¿no? Nos dice que le ha ido muy bien y que aconseja a otros constituyentes sobre cómo mejorar, ¿no es cierto?, la situación del pelo acá en la cabeza. Nos cuenta de cómo se quedó encamado meses, él habla de meses, no sé si el literal o figurativo, pero es gracioso, ¿no? Se quedó encamado meses después de que la convención terminó porque ya no daba más, ¿no? Psicológicamente estaba anulado, lo cual también le da mucha densidad al relato, le da mucha autenticidad, o sea, realmente estamos leyendo algo que a alguien le pasó y le pasó por algo, y no es un cualquiera porque es una persona que tiene experiencia en el Parlamento. Vamos a hablar del contenido del libro. No se los voy a relatar in extenso porque no quiero darles la lata, sino que destacar aquellas cosas que a mí en lo personal me llamaron la atención. Y la primera que me llamó la atención es su referencia constante al fuego, y no a cualquier fuego, sino al fuego que destruye lo que no debía quemarse, es decir, al incendio. Esta imagen del incendio es recurrente en el texto de Renato Garín y obviamente lo fue en su manera de comprender lo que estaba pasando. Es muy sintomático, en realidad no es sintomático, lo hace explícito en su texto, que el lugar donde sesiona la Convención Constituyente, que es el ex Congreso Nacional, el edificio del ex Congreso Nacional, básicamente no está donde estaba la iglesia de la Compañía, que es la que se quemó, pero los jardines del Congreso sí eran un lugar donde pisaba la planta de ese edificio religioso que se quemó, ¿no?, en el siglo XIX, y que de hecho motivó el nacimiento del Cuerpo de Bomberos en Chile. No sé si ustedes sabían eso, pero después de ese incendio que acabó con la vida de miles de santiaguinos, y especialmente mujeres, ¿no?, de la clase alta de la capital, se crea el Cuerpo de Bomberos de Chile. Bien, en los jardines del ex Congreso Nacional estaba parte de la planta de esa iglesia que se quemó y obviamente fue destruida, ¿no?, porque el incendio dejó poco y nada. Las campanas de esa iglesia, después de un largo periplo que Renato Garín de hecho nos relata, están también, 2 de las 3 están en ese jardín. Esto para el autor claramente es relevante. Yo lo atribuyo a un cierto espíritu supersticioso del autor, ¿no? Él no es religioso y sí, sin embargo sí tiene una sensibilidad espiritual, eso no cabe duda, no es un racionalista ilustrado, sino que es una persona con sensibilidades espirituales, pero las encausa a través de estas referencias que yo creo que tienen algo de superstición, ¿no? Pero para él es significativo que en los jardines del lugar donde sesiona la Convención Constituyente, que se incendió, hayan sido el lugar donde estaba la iglesia de la Compañía de Jesús, por eso es la iglesia de la Compañía, o el incendio de la Compañía se refiere a la Compañía de Jesús, la jesuita, haya estado allí y se haya incendiado también. Para él, esos fenómenos, esos sucesos históricos están vinculados, están interrelacionados. De hecho, hay un episodio muy simpático que uno se pregunta si es real o no. Yo creo que para él fue real, aunque él mismo lo pone en duda al final, que es que un día está en los jardines del ex Congreso, meditando su miseria, o su situación miserable, y de repente ve salir desde uno de los arbustos del jardín a un cura. Él habla de un cura de sotana blanca. Yo aparte del Papa, prácticamente no conozco a ni un cura de sotana blanca, pero en fin, él habla de un cura de sotana blanca al que sigue, porque se adentra en el edificio del ex Congreso, cuando ya queda muy poca gente, porque esto era al final del día, probablemente de hecho estaba oscuro, si no recuerdo mal, y lo sigue por los pasillos y nunca lo pilla porque parece que el cura camina muy rápido. Hay un momento en que el cura traspasa una puerta, él lo sigue, el cura traspasa otra puerta, y cuando Renato Garín va a abrir esa puerta para seguirlo, se da cuenta de que la puerta está cerrada. Y de hecho, cuando vuelve atrás para salir del pasillo en el que se había metido siguiendo al cura, se da cuenta que la puerta también está cerrada y él está atrapado. Ustedes se estarán preguntando si esto es una metáfora o es real. Yo no lo sé, habría que preguntarle a Renato Garín, aunque Renato Garín lo dice en su libro, para mí fue real. Cuando yo estaba sentado en ese pasillo, atrapado entre 2 puertas cerradas con llave,
había llamado ya por teléfono para que vinieran a rescatarlo, pero no sabía cuánto se demora. Él ve la sombra de un señor sentado con bigotes. Es la figura humana de alguien que está allí. Cuando se acerca para averiguar el origen de la sombra, es decir, dónde está esta persona que proyecta la sombra del hombre con bigote, se da cuenta de que era solo un juego de luces. Cuando vuelve al sitio desde donde lo había visto, lo vuelve a ver. Cuando sale del pasillo donde estaba atrapado y llega de nuevo al jardín, un lugar muy habitual para el autor, reconoce en la estatua, en el busto de bronce de Jorge Huneeus Seges, un jurista, profesor de Derecho Constitucional de la Chile del siglo XIX, que está allí en los jardines, reconoce al hombre de bigotes que había visto dentro del Congreso. Dice, es el mismo. El hecho es que cuando él sale del Congreso, llevado por este carabinero que lo fue a buscar, el carabinero le confirma que en los pasillos del Congreso pasan cosas raras. Y él se encuentra con Jorge Huneeus Seges, el hombre de la silueta que vio dentro del pasillo, en el busto que está allí en los jardines del Congreso Nacional. Él mismo dice, ¿fue real lo que me pasó o es efecto del humo de un puro de marihuana que se estaba fumando un colombiano que le habló desde el otro lado de la reja poco antes de que todo esto ocurriera? Quizá entre la vulnerabilidad psíquica en la que se encontraba como efecto de los trabajos de la convención, quizá porque no había comido, quizá como efecto del humo de la marihuana se explica todo esto, y quizá fue real, no lo sabemos, el mismo autor no lo sabe. Bueno, me he desviado un poco con este evento, con este suceso que tuvo el autor en el Congreso, pero confirma lo que les decía antes, que está escrito en un tono muy personal, o sea, realmente conocemos al autor a través de su relato, no solo nos enteramos de qué pasó en la convención, sino que nos enteramos de quién es Renato Garín, mostrándose muy humano y planteándonos estas interrogantes que ni siquiera él puede responder. ¿Fue real la visión o no fue real esa visión de la silueta de Jorge Huneeus Seges? ¿Fue real la visión de Segura Sotana Blanca que se metía por los pasillos del Congreso o fue una ilusión, producto del humo marihuana que le tiró el colombiano cuando conversaban a través de la reja? En fin, queda allí abierto. Pero esta es una primera idea, decía, que me interesaba destacar, ¿no? La imagen del incendio, que es recurrente. Es recurrente esta referencia al incendio de la iglesia de la Compañía, que pisaba parte de lo que hoy día son los jardines del ex Congreso y que claramente en la psique del autor es un evento que está vinculado al incendio de la Convención Constituyente, ¿no? De hecho, son muchísimas las referencias metafóricas que después de explicarnos el suceso del incendio de la iglesia de la Compañía, nos acompañan en el libro explicando qué es lo que pasó en la Convención Constituyente. Una segunda idea que me gustaría destacar, que a mí me pareció muy interesante, espero que no les latee porque es un poquito más técnico, pero es la dinámica que se produjo entre las comisiones, por una parte, y los colectivos, por otra. Ustedes saben que la convención, igual que el Congreso, funcionó en plenario, en una sesión plenaria donde estaban todos y votaban, y en comisiones, ¿no? Grupos en torno a ejes temáticos que trabajaban las propuestas que después eran votadas en el plenario. Y estas comisiones obviamente estaban integradas por representantes de los distintos colectivos o partidos políticos, ¿no? Porque aquí habían unos colectivos, particularmente los de la lista. Este punto de la interacción de las dinámicas de las comisiones por una parte y del plenario con las lógicas de los colectivos y partidos políticos por otra, explica el fracaso estrepitoso de comisiones tan importantes como la de sistemas políticos u otras comisiones menos importantes, aunque para la prensa siempre significó mucho, como la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cómo llega a fracasar de esa manera el articulado propuesto por una comisión en la que se había consensuado por las mayorías, luego en el plenario? Y lo que dice Renato Garín, no sé si es original en esto, pero yo es primera vez que lo leo, es que se debe a las dinámicas que se generaron dentro de la comisión, de mucha lealtad mutua, de una caja de resonancia en donde solo se escuchaban a sí mismos y en donde se rompen las lealtades con los partidos políticos o con los colectivos, y que explica que luego en el plenario, donde los colectivos están completos, ¿no es cierto?, se voten en contra sus propias normas. Pero esto me pareció interesante, ¿no? Entender lo importante que resulta
un modelo que asegure una relativa armonía entre el funcionamiento de las comisiones y el funcionamiento del Pleno, para evitar que se produzcan estos contrastes que terminan en un fracaso del trabajo de las comisiones. Obviamente las mayorías con las que se adoptan los acuerdos de las comisiones son importantes también, y quizá debieran ser coherentes con las mayorías que se piden en el plenario. Es decir, por 2/3 van a aprobar las normas en el plenario, quizás por 2/3 debieran aprobarse en las comisiones. Sin embargo, las comisiones era por mayoría simple, lo cual explica, pero muy fácil pasar normas que después en el plenario no tenían el respaldo necesario. En fin, eso me pareció interesante destacar también respecto del contenido. Un aspecto que ejemplifica lo personal que resulta el texto, que por otra parte relata con detalle y objetividad lo que pasó, es el episodio en que Renato Garín, intentando llegar a una de las vicepresidencias de la Convención Constituyente, obtuvo solo 4 votos, ¿no? Él mismo creo que se ríe, con cierta amargura por supuesto, del resultado, y acusa cómo sus ex correligionarios de Revolución Democrática se burlan de él. De hecho, Renato Garín muy temprano se queda solo en la convención. De hecho, hay un episodio muy simpático en donde él escucha a alguien que le grita más solo que Renato Garín. Cuando se da vuelta, ve al hijo del senador Osandón, que era constituyente también y con quien tuvo varios otros episodios simpáticos en general, donde se nos dibuja, ¿no?, el perfil que se fue proyectando muy tempranamente de Renato Garín en la convención. Más solo que Renato Garín, nadie. De hecho, él fue elegido como independiente por el Partido Radical. Creo no equivocarme que no había nadie más de ese partido allí. Otro aspecto del contenido que me gustaría destacar es el retrato que Renato Garín hace de varios personajes al interior de la convención que por una u otra razón resultan destacables. El que a mí me resultó más novedoso de todos, quizá habla de mi ignorancia de lo que pasaba en la convención y quizá para usted esto es noticia añeja, pero es el lafkenche Adolfo Millapur, ¿no?, elegido como representante de los pueblos indígenas con uno de los escaños reservados. Renato Garín lo llama el rey. Es decir, él era el rey. Dice cómo los representantes de los pueblos originarios y muchos otros guardaban reverencial silencio cuando él hablaba, cómo buscaban su aceptación, cómo oían su palabra. En fin, Adolfo Millapur, el rey, desde la perspectiva de Renato Garín en la convención, se revela como un personaje intrigante, no intrigante en el sentido de que haya estado intrigando en la convención, aunque quizás lo hizo, no recuerdo que Renato Garín nos cuente eso, sino intrigante en el sentido de que suscita curiosidad en el lector, por lo menos la suscitó en mí. ¿Quién es Adolfo Millapur? ¿Cuáles fueron sus éxitos dentro de la convención? ¿Cuáles eran sus expectativas o sus esperanzas dentro de la convención? Insisto, quizá ustedes son unos buenos conocedores de lo que ocurrió en la convención y lo que yo les estoy contando es una novedad que para ustedes no lo es, pero en fin, a mí me pareció relevante que Renato Garín pusiera en un lugar tan destacado a un personaje que para mí no tocaba ni una tecla, es decir, no pulsaba ni una cuerda. Adolfo Millapur me habría dejado helado. Después supe que había sido alcalde allá en Arauco durante mucho tiempo, se ve que tiene un tremendo prestigio entre su gente y se ve que llegó con mucho peso específico a la convención, ¿no? y lo supo ejercer. Adolfo Millapur. También nos habla bastante de Bernardo de la Maza, el ex periodista de TVN, usted probablemente lo conozca. Hay episodios muy simpáticos. Obviamente nos relata también la decepción creciente de Bernardo de la Maza. Nos dice, por ejemplo, este es un detalle, pero es divertido, cómo en la comisión, y les tocó integrar la comisión, una comisión junto en la sala 5, una sala que después se cerró por los escándalos de ruidos y bailes que generaban sus miembros. Pero allí Bernardo de la Maza hay un día en que invita, para crear una cierta buena onda entre los que la integraban, a todos los presentes le pone a su disposición su departamento en Vitacura. Él vive ahí en Manquehue con presidente Ries, con Manquehue, con Kennedy, y lo invita a todos. La gente bien, Bernardo, buena. Nadie fue, por supuesto, eso no tuvo lugar, pero además Bernardo de la Maza, poco a poco, dice Renato Garín, va perdiendo esperanza en su rol de componedor, en su rol de generar buena onda entre los convencionales, ¿no? Y
y cada vez se ve más deprimido, más decepcionado de la mala onda, del resentimiento. Sobre esto vamos a hablar, porque el mismo Renato Garín habla del resentimiento, y nos muestra un retrato de un Bernardo de la Maza completamente apesadumbrado por el peso literal que la convención va poniendo en sus hombros en términos afectivos, en términos sentimentales, en términos de energía. Un detalle que sirve para terminar de hacerse una idea de quién era Renato Garín en la convención o para los demás convencionales es ese episodio que probablemente usted conoció, en el que en la casa de Fernando Atria, celebrándose el cumpleaños de una amiga de la hija, se ve en un video que se filtró por las redes sociales a la festejada, supongo que era la festejada, con un palo destruyendo una piñata con el rostro de Renato Garín. O sea, si alguien estaba solo en esa convención, probablemente era Renato Garín, aunque también Bernardo de la Maza se fue quedando muy solo y se sintió muy solo, y en fin. Otros dos personajes que aparecen recurrentemente en el texto, y con esto dejo de darle la lata en este punto, son Jaime Baza, contra quien Renato Garín me parece tiene una cierta fijación, al que alude, ¿no? Muchísimas veces, y que es interesante, ¿no? Interesante confirmar quién fue Jaime Baza al interior de la convención, aunque, insisto, filtrado por lo que creo que es una mala experiencia, no sé cuál será, de Renato Garín con Jaime Baza. Y el último personaje que a mí me pareció muy simpático es el hijo del senador Osandón, creo que se llama Manuel José, también no recuerdo, pero estuvieron en bastantes momentos juntos, se ve que se sinceraban mutuamente, aunque Renato Garín con mucha gracia dice varias veces, lo hace muy bien, cómo Osandón está constantemente hablando de su familia, ¿no? de su antepasado, de sus conexiones, etcétera, etcétera. No sé si será real, quiero pensar que sí, pero es gracioso. Y Osandón también queda allí perfilado como un personaje dentro de la convención, pero hay varios más, ¿no? Yo lo encontré entretenido, conocer a través de los ojos de un observador agudo como es Renato Garín el perfil de muchos de los protagonistas de la Convención Constituyente. Por supuesto, de otros no se dice nada, eran muchos, tenía que ser un libro que pudiera leer alguien que no estuviera absolutamente interesado en esto. De la derecha da muy poca cuenta en su libro Renato Garín, lo cual confirma, y yo creo que no es intencional en Renato Garín, es simplemente que en la dinámica de la convención la derecha no pesó lo que un paquete de cabrita. Un solo ejemplo, la figura de Bernardo Fontaine, que por lo menos para mí era bastante relevante dentro de lo que estaba pasando en la convención, sobre todo con su movimiento Con mi plata no, es nombrado una vez, si no me equivoco, y muy tangencialmente. Marcela Cubillo también, muy poco. Rodrigo Álvarez una sola vez con suerte. Otros convencionales nunca. Los de derecha como Carol Pauno, Arturo Zúñiga y la Tere Marinovich, Rocío Contaria y Catherine Montalegre se llevan un párrafo largo, pero no es más que eso. Y siempre en tono anecdótico, es decir, la única referencia a la derecha influyendo, y el influyendo muy relativo, en el debate constitucional es una propuesta de la Marcela Cubillo con otros colectivos de izquierda para introducir una cuña en el sistema político que estaba estructurándose en torno a una figura de jefe de Estado y a una figura de jefe de gobierno. Ahí meten una tercera figura, que es lo que Renato Garín calificó como el triunvirato, y que de hecho dirá es lo que provoca, ¿no? El naufragio de todo el trabajo de la Comisión Política y el incendio definitivo, irreversible, total y absoluto de la convención. Yo no estuve allí, así que no puedo decirlo. A mí me parece un poco exagerada la importancia que le da Renato Garín a ese evento en particular, pero en fin, él fue protagonista y yo no. Pero decía esto a propósito de la incidencia que la derecha tuvo en el debate. Cero. Y eso se nota en el libro. Renato Garín no habla prácticamente de la derecha. Él parece tener claramente sus afinidades más en la izquierda, por lo menos en el mundo del que viene saliendo. El Partido Radical fue su patrocinador en la campaña, y entonces nosotros nos enteramos de cómo funciona el mundo de la izquierda, ¿no? Los colectivos indigenistas, independientes, la lista del pueblo, etcétera, etcétera. De la derecha no sabemos prácticamente nada, lo cual es revelador, o más que revelador diríamos, viene a confirmar lo que todos sabíamos, que la derecha en esto tuvo un rol bastante menor, y que si no fuera por la función de comunicar y de hacer presión a través de los medios de comunicación, probablemente no habría hecho ni una diferencia estando o no estando. Hay un episodio que me parece también muy interesante, que lo relata Garín a propósito de un encuentro con una periodista francesa, Mélisandre.
así se llama ella, lo entrevistó una primera vez, lo entrevista una segunda vez y se despide ella de él porque vuelve a su país natal, Francia, y le dice ella a él: quiero pensar que ella era de izquierda, pero son mis prejuicios. Estoy impresionada del nivel de resentimiento que he visto al interior de la convención. Es decir, una testigo que yo quiero pensar que venía positivamente prejuiciada a seguir el trabajo de la convención, se va hundida por el peso del resentimiento que percibe en el funcionamiento, en la dinámica de la convención constituyente. Observación que Renato Garín, creo, comparte absolutamente. Ahí él hace una breve reflexión en el libro sobre el resentimiento y lo explica no ya como el sentimiento de una clase oprimida por otra, sino como una actitud propia de la burguesía. Y dice: en Chile prácticamente todos somos burgueses. Usted podrá o no compartir esta observación de Renato, yo no voy muy lejos con ella, entiendo el punto y comparto en su esencia, pero definitivamente no creo que el resentimiento sea el sentimiento que describe a la clase burguesa y que esa sea la clase dominante en Chile. Y por último, si lo fuera, Renato Garín no nos dice qué lo provoca, ¿no? En esto la explicación no es muy buena. Yo creo definitivamente, estoy convencido de que el resentimiento es la nota que describe el clima de la convención constituyente. Y de hecho uno puede ver, ¿no?, que en la dinámica de la convención hay muchos más ajustes de cuentas que deseos de hacer una convención. Recordamos a Baradit, recordamos a Stingo, recordamos a las ecoconstituyentes. Es decir, allí hay un ajuste de cuentas, ¿no?, de personas que están dolidas, resentidas, y que se olvidan prácticamente del mandato de escribir una constitución y se concentran en cobrarse lo que se les debe. Básicamente eso es lo que se puede expresar con esta idea del resentimiento. Una que se le acerca mucho es la envidia, aunque no es lo mismo. Pero en fin, Renato Garín hace esta referencia al resentimiento a propósito de la observación que le hace esta periodista francesa y que me parece interesante porque confirma, ¿no?, una intuición o una observación, una conclusión a la que habríamos llegado de que este es el sentimiento que dominó la dinámica, la retórica del trabajo de los constituyentes durante prácticamente un año. Una última observación que quisiera hacer a propósito de los contenidos del libro tiene que ver con la sistematización que Garín hace de las fuerzas al interior, de las grandes fuerzas al interior de la convención, divididas en tres bloques. Uno que él llama el bloque hegemónico, que estaría representado por las fuerzas tradicionales de la política de izquierda, personas como Fuad Chaín, Felipe Arboe o Benito Baranda, que sin ser político creo que representa ese centro de izquierda. Ese es el bloque hegemónico. Frente al bloque hegemónico estaría el bloque contrahegemónico, que estaría integrado por las ecoconstituyentes, independientes no neutrales o la lista del pueblo, por poner tres ejemplos, ¿no?, que es lo que yo interpreto como esa izquierda más radicalizada, más independiente, más indisciplinada. Y estaría lo que él llama el bloque conservador, porque asocia la derecha a los conservadores, y que es de prácticamente nula incidencia, como ya les dije, porque entre los dos bloques, el hegemónico y el contrahegemónico, tenían los votos de sobra para alcanzar los 2/3 que les permitían aprobar cualquier cosa. Las tensiones al interior de la convención, que las hubo, fueron por la pugna entre estos dos bloques, el hegemónico y el contrahegemónico por una parte, y por las disonancias dentro del bloque contrahegemónico, precisamente por su indisciplina, por su falta de domicilio político, por su inexperiencia, por su juventud, por su ambición o por los motivos por los que llegaron a la convención. No hay allí una forma, ¿no?, de trabajar. Hay buena voluntad, hay esfuerzo, pero definitivamente no hay disciplina. Y eso hace que dentro del bloque contrahegemónico también se den serias pugnas, serias divisiones, serias necesidades de negociación que explican también muchas veces, por ejemplo, las caídas a las que nos referíamos, estrepitosas, del articulado de una comisión tan cara al bloque contrahegemónico como el del medio ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, o una tan importante como la Comisión de Sistemas Políticos. Entre los hitos que el observador destaca en la trayectoria hacia el colapso
de la Convención Constituyente, obviamente la farsa de Rojas Vade, que se supo en septiembre del 2021, ocupa un lugar importante. Entre los hitos que observa Renato Garín en la trayectoria hacia el naufragio de la Convención Constituyente, obviamente la farsa de Rojas Vade, descubierta en septiembre de 2021, ocupa un lugar importante. Para los que no se acuerden o no sepan, Rojas Vade fue un constituyente elegido en el distrito 13, el mismo distrito donde yo competí, y que basó su campaña en una supuesta enfermedad de cáncer que él padecía. Y sin embargo se probó que era una gran mentira. Hoy día está procesado por el delito de estafa. Una última observación antes de cerrar el episodio de esta segunda temporada de comentarios de lectura del profe Silva, es que yo, después de haber leído el libro de Renato Garín, me quedé con ganas de entender mejor por qué se incendió la convención. Hay que admitir que Renato Garín titula su libro ¿Cómo se incendió la convención?, no ¿por qué se incendió la convención? Si yo no me equivoco, en alguna parte él dice que quiere explicar por qué se incendió. No lo recuerdo y no quiero ser injusto y pedirle algo que nunca dijo que nos iba a dar, pero tratándose de un observador tan agudo e inteligente como el autor, me habría gustado que nos diera a los lectores no solo pistas de por qué se incendió, sino también el desarrollo de alguna idea o explicación de por qué se incendió. No quiero terminar este episodio de la segunda temporada de comentarios de lectura del profesor Silva sin preguntarte si crees que después de todo lo que aprendimos de lo que ocurrió en la Convención Constituyente, tal y como nos lo cuenta Renato Garín, ¿aprendimos algo? ¿Crees tú que los errores que se produjeron en esa convención los vamos a volver a repetir en este proceso que se inicia de nuevo? Déjame tu respuesta en el chat y así podremos iniciar una conversación. Y te dejo invitado para el próximo programa, segundo episodio de esta segunda temporada, en donde comentaremos un libro distinto del mismo fenómeno, la Convención Constituyente. Vamos a repasar a los distintos convencionales que escribieron, ¿no?, sobre su experiencia en la convención, como una manera de compartir y aprender de una experiencia que no queremos repetir. Hasta la próxima.